Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial en el reverso. Él es Paco Rodríguez, alguien que fundó la empresa Band Price y están trabajando en un videojuego que ha cautivado a muchísima gente alrededor de México, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica e incluso mucha gente de Europa. Pero bueno, él nos platicará más acerca de eso. Doy la bienvenida a Paco Rodríguez. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos últimos días con todo lo que ha pasado alrededor de War in Chiapas? Porque creo que ha habido un gran impacto desde que salió el tráiler en, en lo que fue Latin American Game Showcase, que fue donde yo lo conocí. No sé qué Ujú. tanto impacto ha habido antes del Latin American Game Showcase. Hola a todos, pues ha sido, la verdad es que ha sido una cosa muy buena para el proyecto sobre todo. Ha sido algo que, pues nosotros, al estar seleccionados en este showcase, pensábamos que, pues obviamente íbamos a tener, visibilidad, íbamos a tener reacciones. Sabíamos que teníamos un buen producto, pero para serte honesto, nunca me imaginé que fuera tan buena la reacción del público por un lado y por otro lado la viralidad que ha tenido el proyecto, porque ha sido, pues tres, y te podría decir que tres momentos, ¿no? A partir de el primer fin de semana, que fue donde yo estuve revisando las reacciones de varios streamers que pusieron tanto en YouTube como en Twitch. Y fue el primer acercamiento que nosotros tuvimos como feedback de qué es lo que pensaba la gente en general, el público gamer específicamente. Y pues tuvimos una muy grata sorpresa porque diseñamos el tráiler de cierta forma y que nos salió muy bien. En ese sentido estamos muy contentos porque salió muy bien las reacciones. Después vinieron como en efecto bola de nieve más cosas, como por ejemplo, cuando Hideo Kojima pone el tráiler del juego en su timeline de Twitter, pues entonces eso nos generó un segundo pico. Claro. Las wishlists empezaron a avanzar muy rápidamente y sucede algo que yo no había visto antes en la prensa nacional, que fue que empezaran a hablar de este showcase, en particular de nuestro juego, porque anteriormente no lo habían mencionado, hablando específicamente de los medios como más conocidos, ¿no? Los que tienen pues más seguidores, que digo, yo entiendo que probablemente su público objetivo va enfocado a Sony, a PlayStation, a Xbox, Nintendo, ¿no? Claro. Pero, pues sí, yo hubiera pensado, me hubiera gustado que hubieran mencionado un poquito más de este evento que estaba pues bastante en las sombras, bastante desconocido todavía, y pues al ser parte del Summer Game Fest, pues yo creo que debería tener un poquito más de atención. Entonces pasa esto y ahora sí varios medios empiezan a publicar notas del tipo, el videojuego mexicano que llamó la atención de Kojima, ¿no? Entonces eso empezó a generarnos un montón de tráfico, de wishlist, empezó a hablar mucho del proyecto, empezó a haber mucha conversación, que eso también fue muy bueno porque no teníamos antes de esto más que un tráiler por ahí escondidito en YouTube, al cual no le habíamos Ajá. hecho ningún tipo de publicidad, que era simplemente un concept trailer, porque nosotros marcábamos como banderazo el Latin American Showcase, Sí. como banderazo de salida del proyecto oficial. El otro lo pusimos ahí, nada más para ver qué sucedía. Claro. Y sí fue bastante bueno. Luego a partir de ahí nos empezaron a buscar mucho, desde publishers, actores de doblaje, Ok. en general varias cosas, y también empezaron a buscarnos algunos medios para hacer algún tipo de conversación, que, por ejemplo, lo de ahorita, ¿no? Entrevistas, etcétera. Y ha sido pues bastante el acercamiento que hemos tenido. Hemos tratado de incluso las cuentas, por ejemplo la de Twitter, tenerla más o menos activa para estar al pendiente de qué es lo que se está conversando. Se empezaron a generar notas en diferentes medios, algunas diciendo cosas que no necesariamente son correctas, pero yo entiendo que también es parte de
de lo que sucede cuando un juego de este tipo es anunciado, ¿no? El mismo tráiler entiendo que dejó muchas dudas todavía, que es un poquito también adrede porque queremos ir dosificando poco a poco la información. Excelente. Y pues hasta ahorita la verdad es que ha sido bastante bien aceptado. Hace poquito un chico en TikTok puso pues un TikTok, un videíto, Sí. cortito no sé, tal vez un minuto más o menos, y volvió a generar otro pico y un montón de conversaciones. El video en 5 días más o menos tuvo cerca de 1 millón Qué bueno. bueno, 800 vistas en TikTok y me parece que otras 200 y cacho en Instagram. Entonces sí, ya fue más de 1 millón y muchísimos comentarios y tratamos de estar al pendiente de darles lectura. No podemos responder a todos por obvias razones, pero sí hemos estado al pendiente de lo que se está comentando alrededor, porque el feedback es muy importante para el proyecto. Y también es una manera muy buena de saber qué es lo que a la gente le interesa, lo que quizás no les pudiera interesar, y sobre todo cuáles son como sus dudas para ir tratando de manejar nuestra comunicación sobre ese camino. Lo que te puedo decir también es que al revisar nuestras estadísticas que tenemos en Steam, nos sorprendió mucho que en Europa se gustó mucho el juego. Tenemos, por obvias razones, el mercado que más wishlist trajo fue México, después Estados Unidos, después Brasil, lo cual está muy bien, y después vienen varios países de Europa. Ahí está Francia, Alemania, España, y ya luego otros países de Latinoamérica. También nos empezaron a buscar publishers para llevar el juego al mercado asiático, particularmente en China, y de todo, ¿no? Incluso ya tengo un colaborador nuevo que un chico me dijo, oye, me encantaría trabajar con ustedes. Ahí estuvimos en pláticas y se acaba de incorporar, haciendo tareas pequeñitas, sencillitas, porque la verdad es que somos un equipo muy pequeño y yo estoy ya demasiado saturado con las actividades, entonces una manita siempre cae bien. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Oye, ¿y desde hace cuánto surgió la idea del juego? Porque ahorita estamos hablando de lo que está pasando en los últimos meses, pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó toda la idea general? Del juego en particular surge casi al mismo tiempo que surge la pandemia, es decir, por ahí de enero del 2020. Yo en ese momento estaba en Vancouver. Mi profesión, mi carrera profesional ha estado casi siempre de la mano con la animación. Yo me dedico más a la animación, hablando del tiempo que me consume en mi trabajo. He estado trabajando aquí en México y en Canadá en algunos estudios, diferentes proyectos. Y en ese momento yo estaba trabajando en Canadá. Había estado en varias producciones y en la producción que estaba actualmente, yo ya estaba enfocado en que quería desarrollar un proyecto que fuera independiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la propiedad intelectual, porque antes de eso, que fue cuando fundamos la empresa, la hicimos para sacar un proyecto que era de una propiedad intelectual que no era de nosotros. La intención era que queríamos hacer algo así como un Cuphead mexicano. Pero desafortunadamente los contratos que nos pusieron fueron muy complicados, yo te diría que incluso encajosos. Entonces, pues yo la verdad es que perdí mucho dinero y tiempo en ese proyecto. Y me dio mucho coraje, la verdad estaba yo con mucha rabia y impotencia de que pues todo eso que yo había perdido, pero viéndole el lado bueno, aprendí un montón de cosas. O sea, ese tropezón me ayudó a levantarme con más fuerza y fue cuando empecé a pensar en una idea de que fuera algo que no dependiera de nadie, ¿no? Entonces ahí empiezo a hacer los primeros diseños, los primeros prototipos, empiezo a generar ideas, mientras que voy investigando y me encuentro con... Inicialmente, la verdad es que inicialmente queríamos que fuera como contar la historia de cómo se creó el ZLN. Ese es un tema que a mí siempre me ha encantado. Claro.
pero después nos dimos cuenta que había un montón de información más Sí, similar. Estamos hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial viene lo que conocemos como la Guerra Fría, y dentro de la Guerra Fría, que pues se manifiesta de diferentes formas en todo el mundo, en Latinoamérica se le podríamos considerar como varios periodos, pero probablemente el más nefasto que nos tocó aquí en México vivir fue un periodo conocido como la Guerra Sucia, que probablemente alcanza su pico máximo por ahí de la matanza de Tlatelolco en el 68, y durante los siguientes años se sigue manifestando, digamos que con mucha intensidad hasta la caída del muro de Berlín, y a partir de ahí, pues probablemente no es que termine, pero sí empieza a ser un poquito más, digamos, discreta, ¿no? Porque claro. también no conozco toda la información. Entonces, De hecho, hay mucha información oculta, ¿no? Sobre la muchísima. STLN. La verdad es que hay, si tú buscas información, por ejemplo, del STLN, hay mucha información a partir de que ellos Se salen a la luz levantaron. el 1 de enero del 94, ¿no? Pero Pero ellos antes de estaban eso, como desde el 86, 84 más o no, menos, ¿no? ahí te va, ahí te va. En el 69 se funda el grupo, o sea, un año FLN. después de lo de Tlatelolco, se fundan las Fuerzas de Liberación Nacional, que son, digamos que, la organización que crea esta otra organización, que esa se crea por ahí del 83. Ajá. Ya. Entonces son muchos años, y en esa época pasan muchas cosas. El EZ pasa de un grupo de unas cuantas personas en el 83 a un grupo ya de miles en el 94. Entonces, hay muchas cosas, pero te comento, en esta investigación que hicimos, nos dimos cuenta que no solamente estaban ellos, sino que había muchos otros grupos sociales rebeldes, este, o insurgentes, como quieras llamarle, ¿no? Que por el simple hecho de pensar diferente o proponer ideas diferentes, políticas, económicas, y incluso los estudiantes, ya ves que hubo una época que decían que ser estudiante era incluso más peligroso que ser un ladrón, Cierto. y no estaban muy alejados de la realidad. Entonces empezamos a ver todas esas historias, y gracias también al asesoramiento de la doctora Adela Cedillo, que es una persona especializada en el tema, nos damos cuenta de que en lugar de abordar solamente un movimiento como eje, decidimos mejor recolectar la historia de muchos otros grupos, como por ejemplo es el movimiento de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, la Liga Comunista 23 de septiembre. Hay muchas otras cosas, muchas otras cosas que son historias que ahorita pareciera ser que están en el olvido. Hay poquita información, a menos de que uno busque mucho, ¿no? Sí. Encontramos libros, documentales, notas periodísticas, y entonces decidimos que esta iba a ser una historia de ficción inspirada en hechos, en eventos y en personajes reales, desarrollado en los 80s. Entonces, Ok. en ese sentido, no es el juego oficial de un grupo en particular, sino se inspira en ellos, pero no solo en ellos, sino en otros, para crear una historia que, cuando la comparamos con la historia real, resulta que se parecen mucho, ¿no? Ok, Y ok. eso a esta persona que es como nuestra asesora, le llamó mucho la atención, porque nos dijo, pues es que el planteamiento que tú estás haciendo y la ficción que propones se parece muchísimo a la realidad, pero con otros nombres, quizás en otras circunstancias. Y es que por alguna razón, esta época de los 80s y principios de los 90s suceden muchas cosas muy interesantes. 1994 fue el año que moldea el México actual, ¿no? O Ya. sea, desde el 1 de enero que salen los zapatistas, es el Tratado de Libre Comercio, matan a Colosio, está el Mundial del 94, matan a este cuate que era, creo que familiar de Salinas, el Chupacabras, pasan muchísimas cosas, ¿no? En 1994 moldea muchísimo al México contemporáneo, y cómo llegamos ahí y lo que sucedió a partir de ahí. Creo que es un año que luego viene la crisis, las elecciones, el cambio presidencial, etcétera, ¿no? Entonces es un año bastante impresionante, y si te pones a estudiar, pues te das cuenta que es uno de los años probablemente más interesantes en los últimos 100 años por ahí, ¿no? Sí. Y a mí me interesaba mucho, pero ¿cómo llegamos ahí, no? ¿Qué sucedió detrás de ese año, no? ¿Cuáles fueron los orígenes? Y pues me encontré con todas estas historias que son, desde el punto de vista
de la ficción, de la narrativa muy interesantes, pero desafortunadamente muy tristes y crueles para las personas que lo vivieron directa o indirectamente, ¿no? Y esa fue una de las cosas que me hicieron abordar el tema. Además de que me daba mucha curiosidad pensar la vida de un guerrillero, ¿no? ¿Por qué una persona que tiene educación, que está preparado, que probablemente tiene acceso a ir a una escuela pues, decente, bastante decente, que te puede generar una vida mucho más tranquila y cómoda en la clase media, quizás media alta, no lo sé? ¿Por qué alguien cambiaría todo eso por irse a la montaña con un montón de dificultades para vivir, en la clandestinidad, lejos de tus seres queridos, donde sabes que en cualquier momento te pueden matar y donde las probabilidades de que tu movimiento tenga éxito son muy pequeñas, ¿no? Entonces, me daba mucha curiosidad específicamente entender la psique de estas personas y justamente pues el juego aborda un poco este tema, va por ahí. De hecho, me recuerda mucho cuando estuve viendo los trailers o cuando estuve viendo, uh, oyendo la canción del trailer, me vino un recuerdo muy lúcido del libro de Mariano Azuela, del de Los de Abajo, que habla sobre la revolución y habla una guerra totalmente diferente en México, pero donde Mariano Azuela habla desde el plano de la visión del guerrillero y no de la visión de los grandes gobiernos, ¿no? Y recuerdo mucho que él hablaba, me queda muy marcada una frase que le llegan y le preguntan a alguien que está en esta guerra que por qué están peleando y dice, ni yo sé por qué estoy peleando, pero lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, hace unas marcadas sobre el México de antes impresionantes de cómo llegó a haber tantas situaciones aquí en nuestro México alrededor que llegó a haber incluso gente que no sabía por qué hacía las cosas, pero las hacía, porque las tenía que hacer, porque tenía que seguir un rubro de lo que veía en su entorno o su alrededor, o a veces era obligatorio hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces cuando vi ese tráiler a mí me impactó mucho, a mí me impresionó mucho. La parte donde más me impacta o más me llamó la atención cuando lo estaba viendo, justo es donde está la esposa con sus hijos fuera de la casa, que ella está atendiendo la ropa y están los niños ahí jugando y te Uh-huh. hace Y un pensar que están perrito por ahí, ¿no? esperando, ajá, el perrito por ahí, te hace pensar de que está esperando pues a su esposo, está esperando a su marido y están viviendo en una época difícil. Esa parte de ver los elementos o de capturar la esencia de aquellos años, ¿cómo la han llevado o qué es lo que han hecho para tratar de capturarlo lo mejor posible? Porque yo cuando vi la imagen, a mí me pareció fantástica. Yo he tenido la fortuna de sí ir a Chiapas, de estar allá. Llegué a pasar por las montañas donde donde están montados los grupos. Nos arriesgamos mucho a pasar por ahí porque no estaba fácil el trayecto ni nada. Pero en Sí, serio lo conozco. en serio es una imagen muy vívida y muy clara de muchas cosas. Claro, mira, te puedo comentar varias cosas. Primero que nada, esa imagen, yo te puedo decir que probablemente era mi abuela y mis papás, ¿no? Porque mi familia es de Michoacán, ellos fueron personas que vivieron una infancia muy pobre, eso sí, muy feliz, ¿eh? Te cuentan unas historias de esas que hasta parecen memes, pero Ujú. esos eran ellos. La verdad, a mí me tocó una situación muy diferente. Yo crecí en Iztapalapa, pero ellos sí crecieron así en un ranchito por ahí, donde con trabajo sí había luz, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera me es muy familiar ese tema, por un lado. Por otro lado, bueno, por ejemplo, el tráiler no es un tráiler que está hecho únicamente pues, porque dijimos, esto está chido, vamos a ponerlo aquí. El tráiler tiene una construcción bastante clara, sabiendo que es un showcase, eh, pues era fácil pensar que nosotros, al empezar el tráiler, seguramente sí va a estar hablando los primeros 10, 15 minutos de lo que sucedió anteriormente. Probablemente otro tráiler o una Sí. capsulita, que fue el caso, donde se empieza a hablar de Chayanne y no sé qué tanto, ¿no?
Sí, Entonces, al estar los streamers hablando o escuchando las conversaciones, este, decidimos que lo primero que había que hacer era meter imágenes hermosas para que hubiera un enamoramiento visual, ok. para que si estás hablando, estás escuchando, lo que estás viendo te enamore y entonces ya capte la atención de la audiencia y ya se empiecen a enfocar en el juego. Entonces, primero son imágenes bonitas, después viene la parte de los soldados, que es así como que, caray, esto es tensión, que además, al ser un World Premiere, no sabes exactamente de dónde viene este juego, ¿no? O sea, dices, ¿qué es esto? ¿Las FARC de Colombia? Farundo Martí en Salvador, o Puerto Sí, Rico, o México, o no sé, Argentina quizás. Y ya después que se genera la tensión, aparece la misma canción, dice, de los zapatistas, y se ve ya el ejército como tal más organizado, te da una idea, te anticipa que es justamente Chiapas, te aparece el título y te lo confirma para que el jugador tenga como, la audiencia tenga una especie como de recompensa mientras estás viendo el tráiler. Y cuando ya aparece el título que te confirma de qué se trata más o menos, escuchamos, ay, una mosca me está moleste. Escuchamos dos balazos, bang, bang, como diciendo, todavía no acaba, ¿no? Y ahora sí va un poquito de gameplay, donde vemos a un personaje que ha sido acribillado, pero no vemos literalmente el momento exacto. O sea, sí, digamos que es una declaración de intenciones de que nosotros queremos señalar que este juego es crudo, es fuerte, como lo han mencionado en muchos comentarios, pero no nos interesa mostrar tanto esa parte visceral, ¿no? ya. O sea, es más como señalar el conflicto, no tanto mostrar las imágenes sucediendo, algo así, que seguramente sucederá, ¿no? Pero por lo menos Claro. no queremos que sea ese el primer acercamiento. Porque si tú te das cuenta durante todo el showcase, y probablemente incluyendo otros showcase, a cuántos personajes no se mataron en las mecánicas, ¿no? Sí, Imagínate un Doom o lo que sea, un Call of Duty o lo que sea, ¿no? Y son personajes que simplemente son dianas, son puntos y son logros que tú vas construyendo. Y cuando matan a este personaje, provoca todo lo contrario, es así, ay, no, pobrecito, no es... sí, 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 sí. Y eso es lo que quería, o sea, que ahora vamos a darle a la audiencia una imagen que le genere una emoción, ¿no? Y luego vamos a ponerle un poquito de mecánicas, vemos la tensión, vemos que el personaje está herido, que está rodeado y que además menciona, solamente tengo una bala. Eso también era bien importante porque le estamos diciendo al jugador, no te vas a poder en este juego por lo menos a poner al tú por tú Sí. contra los enemigos porque siempre o casi siempre vas a estar en desventaja. Entonces tienes que buscar otras alternativas. Y al final el tráiler corta abruptamente en un momento con mucha atención, justamente para que se genere conversación sobre, pues, de qué es esto, ¿no? Esto es sigilo, es una novela gráfica o es un point and click, etcétera. Ya poco a poco se va a ir explicando eso con detalle, pero en esa narrativa nos parecía interesante generar una emoción que captara la atención de la gente y que eso posteriormente generara conversación y creo que funcionó bastante bien. Por cierto, está lloviendo, espero que no se escuche mucho ruido. No, no se escucha nada, ¿eh? Nada, nada, Perfecto. nada. Está escuchándose perfectamente. Lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Todos los puntos que dices lo lograron perfectamente. Al menos como yo lo viví fue así. Se sintió ese momento de sensibilidad dentro del tráiler y estuvo muy bien, muy bien. Para salirnos un poquito del tema, porque tampoco quiero preguntarte mucho el juego, porque sé que están guardando las expectativas de la gente y están cuidándolo muy bien. Sobre todo, me imagino muchos de los puntos importantes del juego los están cuidando muy bien antes de mostrar más, ¿no? Eh, Me gustaría conocer más de ti, Paco. Me gustaría conocer más cómo iniciaste en el mundo del desarrollo de los videojuegos, del arte, de la animación. ¿Qué fue lo que te motivó? Y sobre todo para la gente que nos vea o nos escuche que quieran iniciar en este mundo, ¿qué recomendaciones les darías? No les recomendaría lo que yo hice, pero
Híjole, a ver, platicaba la otra vez con un amigo, ¿no? Que nosotros elegimos el camino difícil y además descalzos para hacer lo que estamos haciendo. Intentaré ser rápido en esta descripción sobre mi persona. Yo estudié ingeniería en informática en el Poli, eh, programación, etcétera, y desde chavito, toda la vida me ha gustado dibujar. Entonces, uno lo llevo en la sangre, otro lo fui aprendiendo porque yo cuando iba en la secundaria quería hacer videojuegos. En esa época, pues yo decía, yo quiero trabajar en Konami, ¿no? Sí. Y si no me dedico a trabajar en videojuegos, pero estamos hablando de Konami, Oye, pero ¿qué videojuego te gustaba de Konami o en general todos? pues es que yo crecí con el NES, imagínate, Konami en su mejor momento, ¿no? Sí, Yo claro. yo te puedo decir que mi primer videojuego que tuve de hecho que vi, fue un Super Mario Bros., ¿no? Ok. Y en ese sentido, mi consola digamos, de mis amores fue el NES y lo sigue siendo. Tengo un mueblecito ahí de NES y mi ropero está hecho con las imágenes de un control de NES. Esta cosa para poner mi taza es una de Mario Bros., ¿no? Entonces, De hecho, mira. Ay, no sé si se alcanza a ver. También soy muy fan ándale, del NES. sí, sí, Soy muy, muy fan del NES sí, también. mi imagen de mi compu es un NES igual. Este, yo crecí con juegos, por ejemplo, aquí tengo uno de mis favoritos de toda la vida, que es el Uy, Battletoads. Entonces, pues inevitablemente, pues yo soy un enamorado del pixel art, ¿no? ¿qué? Y cuando hablo de Konami, pues hablamos de cosas como lo que hacía en aquel entonces, que era Tortugas Ninja. Ya. No jugué todos también, la verdad es que no Sí, tuve claro, todos. claro. Los que pude jugué, pero me gustaba mucho esa, sobre todo porque llega 1998. Yo crecí, yo era el típico niño de las maquinitas que iba a las tortillas y se clavaba ahí un peso para jugar King of Fighters, horas y horas. Entonces yo crecí mucho con el fighting. Cuando sale PlayStation, yo me doy cuenta que puedes tener en tu casa el de King of Fighters 97, ¿no? Y eso para mí era mi sueño. Pero pues al tener ya finalmente el PlayStation, me encuentro con obras como Silent Hill, como Metal Gear Solid, que Metal Gear Solid eh, se podría decir que es el amor de mi vida en cuanto a videojuegos, ¿no? El juego que no importa cuántos juegos salgan después, siempre va a tener el lugar en mi corazoncito gamer, en el Entonces, primer. este retweet de Kojima te cayó muy bien. Sí, claro, o Dentro sea, o sea, ya es fuera del negocio, fuera de lo que había, ya con tu niño interior o con tu chavo interior sí, pues fue sí, un por sueño, supuesto, ¿no? nos puso muy contentos. La verdad es que a mí en lo particular, más que alegría, o porque muchos dicen, de seguro ahí explotaste y todo eso, Ajá, o sea, sí me dio mucho gusto, pero sobre todo me generó curiosidad. ok. Yo decía, bueno, sabes, lo ególatra que es este personaje, al cual yo la verdad admiro mucho, y que pues en todo su juego le pone por donde quiera y las veces que sea, Sí. su nombre, ¿no? Creado por mí, dirigido por mí, casi te lo vendí yo en la tiendita, ¿no? Entonces, el tráiler al final del juego tiene creado, dirigido y escrito por Paco Rodríguez, así le puse. Y entonces yo digo, bueno, finalmente él leyó mi nombre después de ver un tráiler, después de que yo le he consumido todos desde que tengo memoria, ¿no? Entonces Sí. yo me preguntaba, ¿no? Pues qué habrá pensado, cuál habrá sido su reacción, qué habrá sentido, porque yo creo que además de lo que puedo opinar sobre la obra, me imagino que le debe de causar como una sensación positiva el saber que lo que él ha creado, porque de alguna manera sí aportó a crear un género particular, este, ha creado desarrolladores nuevos, o ha más bien permeado en la cultura de tal forma que desarrolladores nuevos se están inspirando en las obras que él creó, ¿no? Claro. Entonces yo imagino que a lo mejor es como una especie de satisfacción para él, y pues, yo espero que le haya gustado, ¿no? Por algo lo ha de haber compartido. Entonces, más bien era por ahí como la curiosidad de qué habrá pensado él. Y pues
cuando yo estoy estudiando la universidad, simplemente como que hay cosas que no me terminan de llenar, ¿no? Creo que en ese momento estaba un poquito como indeciso, Sí. porque yo estudié en la Boca 9 y allí era un nivel de exigencia muy grande. Luego me fui a Nupixa y por lo menos en mi carrera yo la sentía casi como vacaciones, ¿no? 4 años de vacaciones en la universidad. Y ahí fue cuando me empecé a meter a la animación, y la animación para mí en ese momento fue como el descubrimiento de que podías hacer algo que te gustaba hacer y además podías vivir de ello. Eso yo recuerdo que un maestro en la escuela lo dijo y a mí me quedó muy claro, muy como un argumento al cual puedes aspirar, ¿no? De que a mí me gusta lo que hago y además me pagan por hacer lo que me gusta. Y eso me gustó mucho. Entonces, pues le intenté buscar, empecé con proyectitos pequeños, finalmente, después de mucho trabajo, entré a Anima Studios, ahí trabajo en series como El Chavo, El Chapulín, Leyendas, primero como animador, después como supervisor de animación. Ok. Luego me fui a Canadá y estuve en My Little Pony, Carmen Sandiego, Super Noobs, y regreso a México, estuve en otro estudio con Mighty, también en Canadá, con otros proyectos que a veces agarramos de freelance, Ok. en Star Trek, en Moon Girl, Hitmonkey, que apenas está saliendo, y una de es Star Trek y Digman, que están haciendo otro estudio en Canadá. Entonces, la animación a mí me dio mucho aprendizaje, mucho, yo en lugar de escuchar música cuando estoy trabajando o cuando voy a hacer alguna actividad, yo escucho mucho contenido de YouTube, o sea, de pláticas entre desarrolladores o gente que analiza juegos, o por ejemplo las masterclass que daba Guillermo del Toro, que a mí me dejó muchísimo aprendizaje, porque recuerdo que en una de ellas decía, un chavo le decía, oye, es que yo siento que no estoy donde debería y quién sabe qué. Y le dice Guillermo del Toro, pues ¿cuántos años tienes? No, pues 25. Y dice, pues no manches, estás chavo, ¿no? Sí. Y su enseñanza básicamente es, no esperes a que llegue alguien a que te descubra y te haga famoso. Tú tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes. Claro. Entonces creo que yo le tomé muy en serio la palabra ahí, y te digo, después de que fundamos la empresa, nos metemos en este proyecto que se cancela, me regreso a Canadá, me pongo a ahorrar una lanita, y dije, bueno, con esta lana me voy a regresar a México, a un lugar donde pueda vivir con muy poquito dinero, voy a poner un pequeño negocio. Puse un autolavado, imagínate, no sé. Yo en mi ignorancia pensaba que un autolavado era el negocio más sencillo del mundo, que nada más era cuestión de estar estirando la mano y recuperar una renta, y que con eso iba a poder vivir y pagar algunos gastos del juego. Y pues no, resulta que me endeudé, no me acabé todo el dinero que traía, me endeudé. Me tuve que asociar con alguien más para terminar lo que estábamos haciendo. Y luego además, pues la recompensa, pues nos dimos cuenta que lo que se generaba, pues te daba una lana, pero era muy poquito, prácticamente lo que una persona austera como lo soy yo, para vivir, comer y tus gastos básicos y ya, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, me acabé mi dinero, no me funcionó la idea, entonces, ¿qué voy a hacer? Y pues ante las necesidades fue que se nos empezaron a ocurrir ideas. Entonces yo empecé a buscar proyectos, contraté gente a las cuales pues básicamente yo entrené, que ya además ya conocíamos que habíamos trabajado en proyectos anteriores, y entonces empezamos a agarrar proyectos de freelance por destajo, y yo contrato gente que me ayuda a hacer ese trabajo. Nos lo pagan mejor que en México, sí, tampoco te puedo decir que muy bien, pero por lo menos nos alcanza para pagar las facturas de los trabajadores que trabajan ahí y las facturas de las personas que también colaboran en el juego. Entonces, Ok. gracias a ese modelo de negocios que hicimos, que es muy complicado, la verdad, el juego puede funcionar, el juego es autosuficiente, es decir, nosotros en ningún momento hemos salido a pedirle dinero a nadie, ni pensamos Claro. hacerlo. Y gracias a eso, pues no nos va a pasar a nosotros esta parte de que pues, se nos acabó el dinero y el proyecto se va a quedar ahí a medias. Entonces, en ese sentido, el proyecto está diseñado para que de principio a fin tenga independencia, que eso también es muy importante porque es un tema muy sensible y tenemos que abordarlo con respeto, pero también de una manera que sea interesante, porque a final de cuentas es un juego
Sí. y su fin es entretener, ¿no? Pero también hay que hacerlo con cuidado y no queríamos que otras personas se metieran y dijeran, ay, pues aquí, ¿qué te parece si le pones un skin para que baile o que meterle microtransacciones o que salga en tal fecha? No, necesitamos mucha independencia para que el proyecto funcione de esta manera. Nos ha costado mucho trabajo, lleva, te digo, más de 4 años el proyecto en desarrollo y finalmente logramos, te digo, conseguir que nuestro modelo económico fuera realmente rentable, que fuera autosuficiente y que, bueno, aquí lo complicado es que pues el tiempo libre que tenemos es el que dedicamos al desarrollo. Entonces, en consecuencia, bueno, por lo menos yo, en consecuencia, pues el desarrollo es más lento que si estuviera un grupo dedicado 100% al trabajo. Recuerdo que platicaba con Champ cuando él estaba haciendo, cuando trabajaba en Nine Years of Shadows. Ujú. Entonces, pues ellos ya lo acabaron ese, ya lo terminaron, ahora están haciendo otra Un cosa Marriage Legends. y pues nosotros ahí vamos paso a pasito, somos un caracol, pero pues bueno, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Claro, pero les da tiempo también de pensar bien cada paso, ¿no? Que van dando. Les da tiempo de ir midiendo, pues, todas estas estrategias que van a ir haciendo. Y nos dan expectativa a nosotros que lo queremos jugar. Nos están dando cada vez más expectativa. Eso está bien. Oye, ¿cuántos están trabajando actualmente Pues en el mira, videojuego? ahorita el proyecto, en cuanto a, o sea, yo tengo a mi socia, pero ella se dedica a hacer cosas que no tienen que ver con el juego. Sí. Estoy yo, digamos, encabezando el proyecto. Hay 2 chicas que nos están ayudando en la parte de animación. Hay una persona que está programando. Tenemos una chica que se dedica al diseño sonoro. Ujú. La parte de la música se hace con 2 personas. Una se encarga de, Charlie Lavin se llama, él se encarga de lo que sería el soundtrack del juego, la música diegética que se va a escuchar en el juego. Y la otra es Jimena Contreras, que ella se encarga de algunos temitas, como por ejemplo el que salió en el tráiler. Ella fue quien lo compuso y lo canta incluso, y algunos otros temitas que se van a generar más adelante. Ok. Y ya, es todo. En algún momento han estado otras personas que han participado eh, un poquito más, un poquito menos. Acaba de entrar otro chico que justamente me está ayudando como en tareas pequeñitas que están tratando de liberarme un poquito de la carga de trabajo. Sí. Y ya, somos todos. Qué bien. Qué bien. Da mucho gusto ver estos equipos en México. Que estén, Es correcto. vaya, desarrollando, que estén buscando dar a crecer más el nombre de México en cuanto a videojuegos. Porque sobre todo este showcase que hicieron en Latinoamérica a mí me ha sorprendido de la cantidad de estudios que he conocido de gente de México. Digo, no todos están viviendo en México. Me da mucho gusto que ustedes lo estén haciendo desde México. Es algo para que los pues desarrolladores, para que gente de arte que quiere empezar a trabajar en estos sepan que sí se puede hacer desde México. Y no es fácil, no es nada fácil, es algo súper complicado, como tú dices, ustedes tienen un modelo que les está ayudando a seguir y a continuar, aunado a un trabajo que están haciendo aparte del videojuego, pero pues nunca ha sido fácil buscar nuestros sueños, ¿no? Nunca ha sido fácil. Este ha sido demasiado complicado para mí. Imagínate cómo es, o sea, antes del showcase, imagínate cómo es estar trabajando en un proyecto por más de 4 años al que le estás metiendo dinero, 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 no generas absolutamente nada. Y incluso pues, tu familia, tus amigos se te quedan viendo así de, Sí, ¿qué estás haciendo tú, no? O sea, ¿por qué nunca sales? ¿Por qué nunca nos vienes a visitar? ¿Por qué nunca te vemos en la casa por ahí, no? O sea, siempre andas solo, escondido, etcétera, ¿no? Y además, yo recuerdo que alguna vez estando en Canadá nos invitaron a un convivio. Había era muy común como vamos a hacer una comida, ¿no? Y nos vamos ahí a comer en algún lugarcito, un restaurante, una cervecita, una hamburguesa. Y y pues tratando como de conocer nuevas personas.
me quise salir tantito de mi grupito de amigos y me fui con un par de chicas que estaban ahí platicando. Ajá. Dije, pues las conozco de vista y por ahí las he visto de vez en cuando, Ujú. pero no he tenido una plática con ellas. Entonces ahí me llegué de arrimado, ¿no? Y estaban platicando justamente de la diferencia que había de trabajar en una empresa en México y en Estados Unidos, digo, en Canadá, perdón, hablando específicamente de animación, ¿no? Entonces decían, no, es que los estudios mexicanos, digo, en animación casi siempre todo es por freelance, Sí. y veo difícil que eso cambie, ¿no? Dicen, es que los estudios mexicanos solamente buscan el beneficio propio, no les interesa esto, lo otro, ¿no? Si una mujer está embarazada, pues la pueden correr o no les dan los beneficios. Aquí en Canadá sí te dan no sé cuántos días y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Entonces yo decía, pues sí, lo que están diciendo está bien, pero lo hablan únicamente desde el punto de vista de, digamos, del empleado. No se ponen a ver la chinga que es ser emprendedor, ¿no? O Sí. sea, yo sabía que una parte de mí quería decir como, bueno, pues si no te gusta cómo lo hacen ellos, ¿por qué no emprendes? Haces tu propio estudio y le das esas condiciones a todos tus trabajadores, ¿no? Todos seríamos muy Es como felices. si no te gustan las reglas de tu casa, vete a vivir solo, vamos a ver qué pasa. Digo, ella estaba en Ajá. Canadá, evidentemente no le gustaron esas reglas Ah, y se sí, fue a sí, buscar sí. a un lugar mejor, ¿no? Ahora, está bien, y también la gente no tiene por qué emprender, o sea, Ah, claro. hay gente que prefiere decir, pues yo mejor me busco un trabajo que esté en mi oficina, que tenga mi trabajo de lunes a viernes, tengo mi sueldo asegurado, el sábado y domingo me lo dedico a mi familia o a descansar, a lo que sea, a ver películas, y está perfecto. La gente tiene total derecho a Totalmente. elegir ese tipo de vida, ¿no? Hay quienes a lo mejor, eh, por la razón que tú quieras, no nos es suficiente ese tipo de vida y queremos hacer algo un poquito más. Me acuerdo que yo tenía un amigo en un estudio, este, tú sabes quién eres si lo estás viendo, pues que únicamente se quejaba y se quejaba y se quejaba. Es que el gobierno, es que esto, es que otro. Y entonces eran de estos guerrilleros de Twitter, ¿no? Que desde mi escritorio, desde mi computadora, solamente me quejo, me quejo, me quejo, pero nunca hago nada para proponer algo, pues sí, diferente. O sea, ok, de acuerdo, lo que tú dices, pues está bien quejarse, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para aportar nuestro granito de arena o para intentar hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, gracias a eso, pues yo dije, no, pues yo no solamente quiero quejarme, ¿no? Yo quiero intentar hacer algo que a lo mejor es distinto, que a lo mejor no es lo más ortodoxo, digamos, pero pues quisiera, creo que es la parte de la filosofía japonesa que a mí me gusta mucho. Muchas veces te dicen eso, ¿no? Que si nadie lo ha logrado, pues tú debes de ser el primero o puedes ser el primero en lograrlo, ¿no? Y Claro. si alguien ya lo hizo, pues tú también puedes. Y por ahí vi un meme que decía todo lo contrario, ¿no? Si alguien no ha podido, ¿por qué lo tengo que hacer yo, no? Y si alguien No, ya no pudo, puede pues que lo ser. haga él, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad a mí pues sí me gusta, o sea, quejarse está bien, por supuesto Sí. que quejarse está bien, pero creo que también a veces se vale que además de quejarnos, intentemos hacer algo. Y muchas veces no te va a funcionar. El camino del emprendedor es muchísimo más jodido todo el tiempo. Y siempre es mucho más fácil quejarse de que pues, las empresas no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen lo otro, porque es más cómodo de alguna manera ser un empleado, la verdad. Yo te repito, no lo veo que esté mal, pero sí también creo que también a veces hay algunos empresarios, no todos obviamente, que pues hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Y en Claro. este caso en Bandprice así funcionamos. Yo sé que a la gente que colabora con nosotros no tiene el sueldo más increíble del mundo, pero a todos se les pone una propuesta y pues mira, lo que te podemos ofrecer es esto. Jamás nos vamos a estar ahí como que luego te pagamos o te pagamos con créditos, no, señor. Ajá. A fin de mes ahí está tu sueldo, danos tu factura y listo. Y pues nos ha funcionado. Creo que ha sido un modelo de negocios que ha sido muy complicado, pero ha sido autosuficiente y pues es como nuestra pequeña forma de aportar nuestro granito de arena.
Y esta mentalidad del guerrillero de escritorio, de hecho aquí en exclusiva, ¿no? Un personaje está diseñado específicamente para eso en el juego, ¿no? Hay un personaje que específicamente es, es que este y que el otro y que el otro, y entonces pues, un personaje le dice a él, bueno, a ver, tanto te estás quejando, órale, aquí, vámonos a los chingadazos, a ver si es cierto que entonces, digo, ya lo desarrollarán, lo verán, espero, más adelante, pero es un personaje que yo siempre por eso como de protestar contra los que nada más se quejan, ¿no? Pues sí. Órale, vamos a hacer algo, ¿no? No nada más quejarse. Quejarse está bien, manifestarse está perfecto, pero también a veces hay que hacer algo más allá que poner un tweet diciendo lo que no me parece, creo yo. Sí, totalmente, coincido contigo totalmente en ese aspecto. Y qué bueno que te dieras la oportunidad de hacer un personaje, pues, me imagino que quisiste verlo como lo verías en la realidad. El tuitero del... ¿cómo se dirá? El tuitero de los tiempos de antes, ¿no? Que antes de que existiera Twitter, pues, ¿cómo podía estar ahí? Su equivalente, ¿no? Su equivalente, sí, exactamente. Evidentemente hay personas que se quejan y nada más reniegan, pero no hacen algo para, pues, intentar cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que a los zapatistas, en este caso en particular, te podrá gustar o no sus ideologías, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, pero ellos sí hicieron algo, ¿no? O sea, hicieron algo que pues, a muchos les costó la vida. Y eso, por lo menos yo creo que independientemente de si estás de acuerdo, tus ideologías que tengas, creo yo que es algo que por lo menos es digno de admirar, ¿no? De personas que no estaban conformes con lo que tenían, y en muchos casos era incluso su última opción. Sí. Pues poner por lo menos la conversación en la mesa presidencial y luego mundial, pues caray, yo creo que es algo muy, muy admirable. Sí, totalmente. Oye, Paco, ¿qué nos puedes contar del juego que no se haya visto en el tráiler? ¿Hay algo que podamos conocer? Sí, puedo adelantar algunas cosillas muy básicas. Okay. Por ejemplo, el juego tiene, primero que nada, es una historia, como te decía, ficticia. Es una historia que a mí me gusta dejar claro que no apoya ni tampoco está en contra de ideologías políticas o ideologías filosóficas, religiosas, etc. Simplemente es contar una historia, y en esa historia pues se estarán abordando algunos temas, ¿no? Que te digo, no quiero que se sienta como que es un juego de izquierda o es un juego radical o es un juego que lo critica, no. Simplemente es un juego que tiene personajes, y esos personajes yo me he tardado mucho tiempo tratando de desarrollarlos, porque no quiero que se sienta, son los buenos contra los malos, o son los chidos contra los gachos, ¿no? Sí. En ese sentido va a ser un juego que aborda los protagonistas contra los antagonistas, que eso es más real, ¿no? Porque puede ser que aquí tengamos una persona que sea súper buena y en su casa sea un ojete, o todo lo contrario, una persona que todo mundo pueda considerar como el más malo del mundo, y llega a su casa y resulta que es el padre más a todo dar de la colonia, ¿no? Entonces, yo creo que en esos términos eso es importante, que es una historia de protagonistas contra antagonistas. Okay. Y el argumento, pues son unos chicos que deciden crear un movimiento guerrillero, y que inesperadamente va a aparecer una presencia que es un grupo paramilitar muy diferente a lo que conocían, muy hábiles y bastante sospechosos porque no saben exactamente de dónde vienen, ¿no? Yo te puedo decir que a pesar de que nos han afortunadamente hablado muy bien del arte y se han generado expectativas de la narrativa o que el gameplay está chido, yo creo que la historia va a ser lo mejor del juego, porque el argumento se centra en una ficción que está desarrollada en un contexto real, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner algunas pistas.
se llega a tocar temas como el temblor del 85, Ok. a por qué México se metió en el GATT, que es un acuerdo de aranceles a nivel, supongo que global. Sí. Habla por ejemplo, la crisis que hubo en el 83, que fue justamente generada por la devaluación del petróleo Sí. y en consecuencia la devaluación de la moneda en México, ¿no? Y en esa época suceden muchas cosas bien interesantes, entonces el juego de alguna manera las agarra y por ahí se va. Eso por la historia. ¿Cómo se juega The War in Chiapas? The War in Chiapas es un juego de sigilo en donde sí puedes tener combate, pero casi siempre vas a estar en una desventaja muy grande. Entonces, para que el jugador se, eh, se logre ir por el lado de sigilo, pues el juego te va a premiar cuando lo hagas y te va a castigar cuando no lo hagas, ¿no? Porque en la mayoría de los juegos de sigilo, ¿qué es lo que pasa? Que intentas pasarte una misión, pero una vez que te descubren o que te mueres 2, 3 veces, ahora sí, me vale, me voy con mi arsenal, mis bazucas, mis metralletas con balas infinitas y a rafaguear como si fuera insecticida, ¿no? Este juego no va a ser así. Este juego Ok. no va a ser así. Este juego te va a... a mí me gustaba de niño mucho jugar a las escondidillas. Y entonces quiero trasladar de alguna manera esa sensación que era divertida de estar escondiéndote pues de quien te estaba buscando. Y pues el juego va a tratar de premiarte de eso, ¿no? Inicialmente los primeros conceptos que teníamos, los primeros prototipos, era un poco más lineal. Es un 2D en pixel art, ¿no? Entonces era un poquito más pasillero sin ser un plataformas, Sí. pero nos dimos cuenta que para que el sigilo realmente fuera un poquito más explotable, porque de esa manera era muy limitado, teníamos que hacerlo más vertical el juego, Ya. teníamos que tener más profundidad en los escenarios. Y para mí eso era un tema que me daba mucho decir que sí, porque yo sabía que teníamos que hacerlo, pero al mismo tiempo eso iba a implicar que la animación se multiplicara por 5. Es que la cantidad de animación que estamos haciendo es muchísima. Inicialmente nada más era, por ejemplo, caminar. Sí. Pues, caminas en una dirección y si vas a caminar en la dirección opuesta lo flipeas y listo, ¿no? Al darle más verticalidad al juego, tenemos que hacer animación hacia arriba, hacia abajo, izquierda, diagonal hacia arriba y diagonal hacia abajo. Entonces se nos multiplicó por 5. Y es un juego, además, en el que tú no tienes un personaje y lo llevas de principio a fin. Eres un pequeño grupo que va reclutando cada vez más personajes y cada personaje tiene su personalidad y por ende su animación. Entonces vas a controlar a muchos personajes en lugar de uno. Obviamente va a haber los personajes que llevan la historia y otros que son secundarios, pero la cantidad de animación que estamos haciendo es muchísima, muchísima. Y toda es a mano, digamos, ¿no? 2D Sí. tradicional en estilo pixel art. Las misiones, además, son misiones en las que tú te puedes, en cada misión puedes llevar a más de un personaje. Eso significa que puedes llevar de 1 a 4 personajes en las misiones Ok. y no necesariamente hasta 4. Puedes llevar 1, puedes llevar 2, pero tu tope es de 4. Y además de que tu tope es de 4, algunos personajes van a ser obligatorios y otros son opcionales. ¿Por qué obligatorios? Porque son los que te van a contar la historia de esa misión en particular y los opcionales son los que te pueden ayudar a que tu equipo tenga esas herramientas. Porque dentro de los pues sí, de tu unidad de soldaditos hay 4 roles diferentes, que es Sí. el soldado de infantería, que es el único que puede usar armas. Está el médico, que hace cosas de médicos, curarte, tratar de mantener la salud de tus personajes en las mejores condiciones posibles. Están ingenieros, que son los que hacen tareas muy específicas, por ejemplo, que, oye, pues necesitamos conectar una antena en la punta de aquel cerro, ¿no? Entonces, necesitamos que un ingeniero la conecte, pero además en el transcurso por ahí hemos visto que hay soldaditos enemigos, ¿no? Entonces, pues necesitamos llevar a uno que nos cuide.
y pues llevar un médico por si nos hacen daño, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otra unidad que le llamamos unidad de investigación, que son específicamente diseñados para pasar desapercibidos, hacen menos ruido, son más, se camuflajean mejor en el entorno y además son capaces de interrogar a los enemigos, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de unidades que dependiendo de la misión tú puedes elegir a quién te llevas y a quién no. Y eso es muy importante porque tienes que al mismo tiempo gestionar el campamento. El campamento lo gestionas tanto los recursos que tienes, como puede ser desde tus alimentos, tu munición, tus armas, que siempre va a ser súper limitado. Es como una especie de maletín de Resident Evil, pero más grande. Ok. Y también tienes que gestionar a tus unidades, ¿no? O sea, si tienes en alguna misión te hieren a un personaje, pues a ese personaje lo vas a mandar a la unidad de sanidad, pero también tienes que mandar a un médico a que lo esté atendiendo. Y luego tienes una unidad que se llama unidad de seguridad, a la que pues para que no te hagan daño o para mantener la seguridad de tu campamento, pues tienes que asignar personajitos. Entonces, creo que parte de la diversión que va a tener el juego es que dices, híjole, tengo 7 soldaditos. Para esta misión requiero 2 o 3. Entonces los que me sobran, ¿dónde los pongo? Los pongo a esto, los pongo a esto, los pongo a esto, y no, aquí no me alcanza, tengo que poner otro, y acá a lo mejor me sobra, entonces le quito uno de aquí, lo pongo acá. Esa va a ser una gestión que pues básicamente es la mitad del juego. Es gestionar, misión, gestión, misión, gestión, misión. Así se desarrolla el juego. Ok. Paco, te agradezco muchísimo todo lo que nos platicaste el día de hoy. Fue una plática súper amena, súper amena, muy buena. Al final de cada podcast, déjame platicarte que tú eres el regreso de este podcast que estoy haciendo entrevistas. Lo había dejado por X o Y situaciones, nació mi hija y ya no pude en esos tiempos, ¿no? Fue una época difícil y decidí regresar y te agradezco un chorro que me hayas aceptado la invitación para regresar a hacer yo este podcast. Genial. Y pues al final de cada podcast me Brindis. gustaría, brindecito, claro. Al final de cada podcast me gustaría preguntarles, ¿cuáles son tus 3 videojuegos favoritos? Uf, es complicado. Mira, me queda claro cuáles son los primeros 5, que son Ok, los 2 de Last of Us ok. y Metal Gear Solid del 98, Metal Gear Solid 3 del 2004 y el Metal Gear Solid 4 de 2008. Entonces, mejor te lo pintaría como sagas, ¿no? Sería Metal Gear Solid, The Last of Us y la tercera, ahí, híjole, puede ser una pelea bien dura porque sí me gustan mucho los videojuegos, pero puede ser entre cosas como Heavy Rain. Ok. O Qué Battletoads. juegazo. Ok. Ajá. O probablemente el Mario Bros. 3, que fue uno de mis juegos más chidos de la infancia. O un The King of Fighters 95, 97, ¿no? Que cuántas tortillas se enfriaron mientras estaba ahí. Claro. Sí, siempre es bien, es bien difícil escoger. Es bien difícil, es bien difícil. Sí. O sea, sé cuáles están hasta arriba, pero bajarle de ahí, ya es complicado. Es complicado, sí. Paco, ¿dónde te puede seguir la gente? Pues mira, tenemos cuentas de redes sociales, pues prácticamente, por lo menos en las más importantes, todas están como de War in Chiapas, ¿no? En TikTok, en Instagram, en Twitter. La que realmente usamos más para comunicarnos y a la que yo les recomendaría que le pusieran atención es justamente @The War in Chiapas en Twitter, porque es con la principal con la que estamos interactuando con pues tanto medios como público en general. Las otras son como más específicas, por si alguien por ahí nos busca y nos pone un comentario, sí las atendemos, incluso para contacto por cualquier cosa, como lo fue en tu caso. También tenemos el correo que es thewarinchiapas@gmail.com. Está la página, y en la página tenemos un diario de desarrollo, el cual está vacío, perdónenme, pero es que, híjole. Es bien difícil. Y la verdad es que hay tantas cosas que podríamos llenar ahí, pero la falta de tiempo es la que nos está limitando por esa parte. Pero
Yo creo que mientras nos sigan en The War y Chiapas, es más que suficiente. Las otras viven de esa. Excelente. De todo modo voy a Ahí incluir estamos. todas en la descripción, ahí van a estar todas para que vayan y Ujú. sigan todas las redes. Paco, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti y a todas tus personas que están en tu audiencia. Si nos hacen el favor de agregarnos al wishlist, eso sería genial quienes no lo hayan hecho. Y pues lo único que les puedo decir es que de nuestra parte tenemos todo el compromiso para darles el mejor juego posible. Para mí en particular, yo sé que no voy a tener otra oportunidad como la que estoy teniendo en este momento, entonces es vital Es el momento. aprovecharla de la mejor forma y pues mira, como te decía, el juego se desarrolla de una manera que por su naturaleza es muy lento. Entonces, nosotros esperamos salir en algún momento de 2025, si todo sale bien, pero si el juego no está en su mejor forma, yo prefiero, como tengo la capacidad de decidirlo, vamos a retrasarlo aunque sea un poquito, pero les vamos a dar un producto de alta calidad. No quiero cyberpunkear al juego, ¿no? Por favor, por favor. Sí, digo, somos humanos, es normal cometer errores, pero pues para nosotros es muy importante que salga en su mejor forma y hemos generado mucha expectativa, entonces por el bien incluso de la industria en general, yo espero que podamos aportar un granito de arena que también pues les ayude a los otros juegos a que si hay malas estigmas o malas, porque hemos visto muchos comentarios negativos de que, es otro juego mexicano, seguramente van a, van a fracasar o eso es otra estafa. Entonces, espero que esto ayude, aunque sea un poquito, para Ojalá. cambiar ese tipo de mentalidades. Uh-huh. Sí, hay que apoyar mucho los videojuegos mexicanos. Pues bueno, este fue el regreso del reverso y pues otro capítulo, un capítulo más aquí donde conocimos la historia de Paco y la historia de The Wedding Chiapas. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.